Hola chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Buenísimo. ¿Qué hacen, chicos? Bueno, yo estoy, Hola, buenas tardes. buenas tardes, reemplazando a sus profes, ¿sí? De Comisión 1, ¿sí? Así que hoy la clase la doy yo, ¿sí? Ya mañana ya vuelven sus profes, ¿sí? De la comisión, ¿sí? El tema que tenemos que dar hoy es solidaridad, ¿sí? Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda de los otros temas que han visto? ¿Ninguna? Genial. Entonces, sí, empezamos con el tema de solidaridad. Ya mañana van a empezar con las acciones, ¿sí? Cambiarias, extracambiarias, y después sí vamos a ver el tema de cheque. Eso va a ser todo, porque tenemos esta semana todo completito con cambiario, ¿sí? Tomamos los días de toma de quiebras, lo basamos para específicamente cambiario, ¿sí? Así llegamos para el 6, que es el parcial. Entonces, de solidaridad, ¿Qué bolilla primero que es esa de solidaridad? Perdón. ¿cómo? ¿Qué bolilla es solidaridad? La bolilla 6, Gracias. no de nada. 6.4 tenés ahí el tema de solidaridad. Después, ya te digo, mañana vamos a saltar a lo que es la bolilla 8, que son acciones. Y después volvemos a la bolilla 7, que es cheque. ¿Sí? Así estableció la doctora Fabiana Canti que vamos a establecer las clases. ¿Sí? Pero por eso pregunto si tiene alguna duda de los temas anteriores, no tanto por el tema de solidaridad, pero más que cuando vean acciones mañana, porque si les queda alguna duda, eso justamente ahí va a saltar para después los prácticos, ¿sí? Para poder ver algunos. Entonces, con respecto a solidaridad, primero me tienen que ver el decreto ley, ¿sí? De letra de cambio y pagar en el artículo 51, ahí específicamente está regulado el tema de la solidaridad, ¿sí? Y después en el manual de Graciela Polonia, en el capítulo primero, hace referencia específicamente a la solidaridad, ¿sí? Y después, por último, que también tienen clases grabadas, no sé si Guille ya habilitó, si el tema o si no, más tarde ya va a habilitar en el campus, y si no lo tienen en YouTube, en el canal de Cambiario, ¿sí? Que es la clase que había dado y grabado la doctora Fabiana Canti, sobre el tema de solidaridad. Entonces ahí abarcan todo el tema de solidaridad, ¿sí? Aparte, por supuesto, la clase de hoy y las dudas que puedan llegar a tener sobre el tema. Entonces, empezando, por supuesto, con el tema de solidaridad, ¿qué es lo que nos dice el artículo 51? Establece que cada sujeto que firma el título y que permite la circulación del título, otorga con su firma una garantía más, ¿sí? En el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, el portador del título, denominado tenedor legítimo, conforme al artículo 17 del decreto, una vez cumplidas las cargas, está habilitado para reclamar el cumplimiento del título a cualquier firmante. Sí, eso es la solidaridad. ¿Sí? Los fundamentos de esta solidaridad son los siguientes. Primero, pluralidad de vínculos. Sí, gran diferencia con el derecho común, porque en el derecho común hay un solo nexo causal, una sola obligación, y en base a eso se obligan. En cambio, acá en derecho cambiario hay una pluralidad de vínculos. Cada firma, cada sujeto que se vincula, tiene un negocio jurídico propio y particular. ¿Sí? Por eso hay una pluralidad de vínculos. Segundo fundamento es la autonomía. ¿Sí? Esa prescindencia subjetiva, según establece Gómez Leo. Tercer fundamento es la abstracción, que es esa prescindencia objetiva que tiene el título.
Cuarto fundamento es el cumplimiento de las cargas sustanciales. ¿Saben cuáles son las cargas? No, me dice Ernesto. Bien, entonces, las cargas se iban a hacer, primero, las presentaciones oportunas, tanto a la aceptación si es una letra de cambio, al pago, si es una letra o un pagaré, y los protestos. Entonces, una vez que el portador del título cumple con todas esas cargas en tiempo y forma, como dice la ley, entonces recién ahí está habilitado a poder reclamar a cualquier firmante del título. ¿Vieron ya cargas ustedes? No. Entonces, sí. ¿Qué estamos viendo? Preguntan. Solidaridad. Sí, estamos viendo. Entonces, les decía, con el tema de las cargas, ¿sí? Las cargas son facultades que tiene el portador del título. No es una obligación. ¿Sí? Él está facultado, si quiere las cumple y si no, no. Que son justamente estas que nombrábamos, es decir, las presentaciones oportunas, tanto a la aceptación como al pago, y los protestos, que es un acta notarial que deja constancia del incumplimiento del título, ¿sí? Que sería hacer ante un escribano. Ahora, si el portador del título no cumple con la carga, ¿sí? Él no tiene ninguna sanción, porque no es una obligación, pero este incumplimiento de la carga hace que el título se perjudique y se pierda por caducidad la acción de regreso. Es decir, que no pueda reclamarle judicialmente a ningún obligado de regreso. ¿Vieron clases de obligados? Principal, de regreso. Todavía no. ¿No lo vieron? Entonces, cuando nosotros hablamos de obligados cambiarios, pues si no les explico esto antes no van a entender de qué yo estoy hablando, ¿sí? En los títulos valores tenemos que, si bien como principio general cada persona que firma se transforma en obligado cambiario, existen dos clases de obligados. Uno que es el obligado principal y otro que es el obligado de regreso, ¿sí? El obligado principal es aquella persona que si paga la totalidad del título, lo extingue, ¿sí? Esto es, en la letra de cambio, el aceptante y en el pagaré, el librador. ¿Sí? Ellos son obligados principales, con lo cual la única forma de liberarse que tienen estos sujetos es por la prescripción, ¿sí? Por el transcurso del tiempo. Artículo 96, que son 3 años contados a partir del vencimiento del título. ¿Van hasta ahí? Bien. Ahora, Perdón, la otra, ¿desde cuándo? a partir del vencimiento. Gracias. No, de nada. Sí, artículo 96 del decreto. Ahora, la otra clase de obligados, ¿sí? Son los obligados de regreso, que estos tienen una legitimación bifronte, porque son deudores y acreedores de distintos sujetos. Con lo cual, si paga la totalidad del título un obligado de regreso, no produce la extinción del mismo, ya que tiene la posibilidad de reembolsarse, de recuperar lo pagado frente a los otros obligados, los anteriores a él. Profe, ¿puede repetir eso? Sí, los obligados de regreso, sí que tiene esta legitimación bifronte, tenemos que si uno de estos obligados de regreso paga la totalidad del título, no lo extingue, ya que tiene la posibilidad, el derecho de repetición, ya que tiene la posibilidad de reembolsarse, de poder reclamar, ¿sí?
a todos los firmantes anteriores a él el monto del título, lo que él pagó. Así hasta llegar al obligado principal. ¿Sí? Doc, una pregunta. Sí. Si fuese el obligado de regreso que paga, fuese el primer endosante, al único que le va a poder reclamar entonces es al librador. Si estás en un pagaré, sí, al librador y su avalista, y si estás en una letra de cambio, al librador y al aceptante y sus avalistas. Sí, Bien. todos los anteriores a él, porque los posteriores con su pago lo extinguió los giros. ¿Sí? Entonces, estos obligados de regreso son los siguientes. En la letra de cambio es el librador y los endosantes que tengan efecto vinculante. Porque acuérdense que no todo endosante es obligado. El endosante sin garantía y en procuración no tienen efecto vinculante, entonces no son obligados cambiarios. Y en el pagaré son los endosantes que tengan efecto vinculante. Cada uno con sus respectivos avalistas. Bien, entonces, estos obligados de regreso pueden liberarse, ¿sí?, del pago por dos maneras distintas. Uno es por prescripción, por el transcurso del tiempo, que es de 1 año, contado a partir del cumplimiento de la carga, ya sea de la presentación o del protesto, depende el caso. Pero es 1 año. Y la segunda posibilidad o mecanismo para liberarse es la caducidad. Es decir, que ante el incumplimiento de la carga sustancial por parte del tenedor legítimo, hace que el título se perjudique y se pierda la acción de regreso. Por eso, el cumplimiento de la carga es el fundamento de la solidaridad. ¿Sí? Ahí estamos hablando del 96, profe, ¿no? Estamos hablando, claro, del artículo 96 del decreto ley. Bien, gracias. No, de nada. ¿Sí? Entonces, volvemos con los fundamentos de la solidaridad. Primero decíamos la pluralidad de vínculos. Segundo, la autonomía. Tercero, la abstracción. Cuarto, el cumplimiento de las cargas sustanciales, que justamente es esto. Quinto, ius variandi y ius electioni. Si es la Profe, posibilidad ¿puede justa. repetir Sí, los fundamentos de la solidaridad? sí. Primero, la pluralidad de vínculos. Segundo, la autonomía. Tercero, ¿sí?, la abstracción. Cuarto, cumplimiento de las cargas sustanciales. Y quinto, ius variandi / ius electioni. Que justamente es la posibilidad que tiene el portador del título, el tenedor, de reclamar a cualquier firmante del título sin respetar un orden de prelación. Si el portador puede reclamarle a su endosante, al tercero, al librador, a quien quiera, ¿sí?, al que sea más solvente o a la persona que él quiera. No tiene que primero reclamarle a su endosante y después, si éste no pagó, reclamarle a otro. Es en base al fundamento y más que nada de que todos los firmantes obtuvieron un beneficio patrimonial propio y particular. Cada uno de ellos utilizó ese título. Entonces ahora, ¿sí?, tiene la obligación de cumplir con el título. Esos son todos los fundamentos de la solidaridad cambiaria. ¿Sí? Ahora, distinto es
la responsabilidad de los sujetos. Bien. Según Graciela Polonia, existe esta responsabilidad mediante un principio denominado responsabilidad in totum. ¿Sí? Donde se establece que todos los firmantes del título deben responder frente al tenedor la totalidad del título. Sí, por eso se dice la responsabilidad in totum, todos por el todo. Ahora, este principio, Héctor Cámara determina dos críticas. Sí. Héctor Cámara establece que este principio de la responsabilidad in totum, donde todos los firmantes responden por el todo, peca por exceso y por defecto. Cuando decimos por exceso, sí, primero, porque hay firmantes en el título que no responden, ¿sí?, por nada, porque no son obligados cambiarios, como es el caso de la firma falsa, ¿sí?, como es en el caso de los que no sean obligados, como el endosante sin garantía o en procuración. Las firmas están en el título, pero no responden porque no son obligados cambiarios. Entonces hay un exceso a decir que todos los firmantes responden por el total del título. También hay un exceso porque hay firmantes que responden por una parte, no por la totalidad, ya sea el aval parcial o la aceptación parcial. Ellos responden hasta el límite de su aceptación o de su responsabilidad como avalistas, pero no por la totalidad del título. Entonces hay un exceso, ¿sí?, en este principio. Y cuando establece de que peca por defecto, porque hay firmantes que no están en el título e igual responden, como es el aval en instrumento por separado. Entonces, este principio no contempla el supuesto del aval en instrumento por separado, porque el principio es que todos los firmantes del título responden por la totalidad del mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que establece Héctor Cámara en esta crítica al principio de la responsabilidad in toto. ¿Venimos bien hasta acá? Bien. Fundamento, entonces, de la responsabilidad. ¿Quieres ver la tele ya por otra cosa? ¿Quieres ver la tele por otra cosa ya? Entonces, el fundamento de la responsabilidad primero es la pluralidad de vínculos. Ahí sería igual que el fundamento de la solidaridad. ¿Sí? Ya que todos los firmantes obtienen un beneficio patrimonial propio y particular que utilizaron el título. Entonces ahora es lógico que tengan que responder frente a este reclamo. Y el segundo fundamento es el grado en que estos firmantes ocupan en la cadena ininterrumpida de endosos. Entonces, esta cadena se va a componer por dos extremos. En un primer extremo tenemos al obligado principal.
En el otro extremo de la cadena se encuentra el tenedor legítimo, que es el acreedor. Y en el medio de la cadena tenemos a los obligados de regreso. Entonces, depende el sujeto donde se ubique, ¿sí?, va a estar obligado, ¿sí?, al cumplimiento de la obligación y el efecto si es que extingue o no el título. Entonces, como decíamos al principio, si paga un obligado principal, la totalidad, siempre hablando de eso, va a producir el efecto de la extinción, ¿sí?, y solamente se puede liberar por la prescripción. Si al sujeto que le vamos a reclamar se encuentra ubicado en esa cadena interrumpida de endosos como un obligado de regreso, entonces el portador, para poder reclamar, antes tuvo que haber dado cumplimiento a las cargas sustanciales para que no caduque su derecho, poder reclamarle, y una vez que le paga este obligado de regreso, no produce el efecto de la extinción del título, ya que éste va a tener el derecho de repetición, va a tener derecho a reembolsarse todo lo que él pagó frente a los otros obligados. ¿Sí? No confundir solidaridad con responsabilidad, los fundamentos de cada una de ellas, pese a que se entrelaza cuando leen el artículo 51. ¿Sí? Veo unas caras que asusta, otros me dicen que sí. No sé, ¿van o no van? Sí, Natalia dice que sí, bien. Perfecto, sí. Daniel dice también que bien, genial. Entonces, eso entonces es el tema de esta solidaridad. ¿Saben la distinción entre requerir y reclamar el pago? Juan dice que no. Bien, entonces, ¿sí? Empezamos desde el principio. Es decir, cuando el portador del título, ¿sí?, lo tiene en su poder, al vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes, conforme el artículo 40, tiene que requerir el pago, ¿sí?, presentarse en el domicilio que diga el título como lugar de pago, ¿sí?, que si es un pagaré va a ser el domicilio del librador, y si es una letra en el domicilio del aceptante. En ese domicilio tiene que presentarse y requerir el pago. No puede presentarse en cualquier otro lado. ¿Sí? No confundir con nosotros hablamos de la solidaridad que le puede reclamar a cualquiera. Eso es reclamar. Acá hablamos de requerir. ¿Sí? El día que venció el pagaré, ese día se tiene que presentar en el domicilio del librador o dentro de los 2 días hábiles siguientes, conforme al artículo 40, y exigir el pago. Requerir el pago. ¿A quién? Al obligado principal, al librador del pagaré. ¿Sí? Si éste no paga o cumple parcialmente, entonces el tenedor legítimo tendrá que levantar protesto por falta de pago o pago parcial, y esa carga, ese cumplimiento de la carga, lo habilita a reclamar a cualquier firmante del título sin respetar un orden de prelación. Me quedé en el protesto, ¿lo puede repetir? Sí. Si el librador no paga o paga parcialmente, el tenedor legítimo tendrá que levantar protesto por falta de pago o pago parcial, depende del caso, y ese protesto, que es la carga, lo habilita a reclamar, ya ella no requerir, a reclamar a cualquier firmante del título sin respetar un orden de prelación. Ahí nace la solidaridad, en el reclamo. Profe, ¿puede detenerse un poquito en el protesto, por favor? Sí, claro. El protesto es un acta notarial.
¿sí? Donde deja constancia el incumplimiento del título. Por ejemplo, vos, Juan, sos el portador del título y yo soy la libradora del pagaré. La ¿sí? pagadora principal. Exactamente, obligada principal del documento. Cuando vos al día del vencimiento que soy, venís a mi domicilio y me requerís el pago, me decís, vale, págame, y yo no te pago, ¿sí? Entonces, si bien vos podés iniciar una acción judicial, que es un reclamo judicial, pero si vos tenés otros obligados cambiarios, que son obligados de regreso, tenés distintos endosantes, para poder reclamarles a ellos, tenés que dar cumplimiento a la carga sustancial, que es el protesto. Bien. Si no, se liberaron por caducidad y solamente Claro. me vas a poder reclamar a mí. ¿Sí? Entonces, como vos sabés que hay dos endosantes que son mucho más solventes que yo, entonces vos querés reclamarle judicialmente a ellos. ¿Sí? Para eso, vos vas a tener que dar cumplimiento a las cargas. Las cargas son las presentaciones oportunas, una ya la hiciste, que fue presentarte y requerir el pago, y la otra es el protesto. ¿Sí? Entonces, vas a tener que ir ante un escribano, con el escribano presentarse conjuntamente en mi domicilio. Vos me vas a tener que preguntarle adelante del escribano si yo te voy a pagar. Si te digo que no te voy a pagar, ahí se levanta el acta, ¿sí? Y se da por cumplimiento el protesto, Eso que va a sería. dejar constancia en el mismo pagaré y en el acta protocolar del escribano, por supuesto. ¿Sí? Bien. Entonces, Perfecto. cuando vos inicies una demanda judicial, vas a adjuntar en la demanda el pagaré y el acta notarial del protesto. ¿Sí? Con eso ya puedo requerirle a los otros Con eso firmantes. vas a poder reclamar, no requerir, reclamar a Bien. cualquier obligado cambiario. Porque vos, ¿cuál ya diste práctica 2? No, No, bueno, no todavía. entonces olvídate, porque esto también lo vas a ver en práctica 2. ¿Sí? Bien. Porque, por ejemplo, si yo acá que tengo los ejemplos en la camarita, la tengo acá a Aldana, ¿sí? Y a Ernesto, entonces suponete, yo soy la libradora del pagaré, pero Aldana y Ernesto son endosantes, Bien. ¿sí? Yo libradora obligada principal, Ernesto y Aldana, que son endosantes, obligados de regreso. Si vos, Juan, que sos el tenedor legítimo, cuando yo te digo, libradora, que no te voy a pagar, vos no levantás protesto, no das cumplimiento a la carga y nos demandás a los tres, a mí como libradora, Aldana y Ernesto como endosantes, ellos oponen la excepción procesal de inhabilidad de título por falta de exigibilidad de la obligación, porque esa obligación no es exigible a ellos porque caducó el título. ¿Sí? Bien. Porque para que vos puedas demandarlos a ellos, tenés que adjuntar el pagaré y además tenés que adjuntar el acta notarial del protesto. ¿Sí? Perfecto. Lo contrario, ellos se liberaron, por más que estés dentro del plazo de prescripción oportuno. Y quedaría Caducó solamente usted como. únicamente el obligado principal. Bien. Exactamente. Ahora, por eso también el protesto es facultativo, porque si el protesto, el pagaré, perdón, te lo di solamente a vos, no hubo circulación, quedó solamente entre el librador y tomador, que sos vos, y al vencimiento te transformás en tenedor legítimo, y yo no te pago, no vas a levantar protesto, porque tenés Claro. solamente una sola persona que es el obligado principal. Bien. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Por eso también que el protesto es facultativo. ¿Cuándo se transforma en obligatorio? Cuando hay obligados de regreso que son más solventes que el librador. ¿Sí? Porque vos como vos que lo que querés como tenedor legítimo es que me pague cualquiera. ¿Sí? Sí, claro. Después que se arregle el otro que pagó frente al obligado principal. ¿Sí? Entonces, por eso vuelvo, digo, no es lo mismo requerir que reclamar. No se confundan porque al vencimiento el tenedor legítimo no le puede requerir el pago a cualquier persona por la solidaridad. ¿Sí? Él lo que tiene que hacer primero es el cumplimiento de la carga de la presentación oportuna, que es requerir el pago. ¿A quién? Solo y únicamente al obligado principal. En el pagaré al vencimiento tiene que presentarse en el domicilio del librador y en la letra de cambio en el domicilio del aceptante. Si estos no le pagan, levantan el protesto y ahí nace la solidaridad cambiaria, donde le pueden reclamar a cualquier firmante, ¿sí?, del título sin tener que respetar un orden de prelación. Entonces No sé qué me es requisito,
es requisito indispensable el levantamiento del protesto para poder reclamarle a los otros obligados. Claro, salvo la cláusula facultativa prevista y permitida sin protesto del artículo 50. ¿Vieron cláusulas? ¿Sí? Entonces, el pagaré o la letra puede ser con o sin protesto. ¿Sí? Para dispensarlos de esta carga, el librador puede incorporar la cláusula del artículo 50 que diga sin protesto. Entonces, ante el mero vencimiento e incumplimiento por parte del obligado principal, el portador del título, el tenedor legítimo, puede reclamar a cualquier firmante del título sin tener que cumplir con la carga del protesto, porque ya el título dice sin protesto. ¿Sí? Lo Pero si el habilitan a título poder nada reclamar. dice, Lo habilitan a poder reclamar sin haber hecho el protesto, sin haber levantado el protesto. claro, por eso justamente el librador establece la cláusula y lo literaliza en el título, dice sin protesto. ¿Sí? Entonces, cuando se literaliza esa cláusula, ¿por qué nacen estas cláusulas de sin aviso, sin protesto? Porque en realidad todo título es con protesto y con aviso. ¿Sí? Pero el portador del título dice, ¿sí? Yo te entregué las mercaderías, vos plata no me diste un papelito que dice pagaré o letra de cambio, que al vencimiento se tenía que transformar en dinero. Yo no sé si se te va a transformar en dinero. Y si no se cumple, de mi bolsillo tengo que pagarle al escribano y tengo que mandar la carta a documento, entonces prefiero no hacer la operación. ¿Sí? Entonces, para esto, como el título nace para circular, para poder fomentar el comercio, lo que se crean son estas cláusulas que se puedan incorporar que digan sin aviso y sin protesto. Es decir, que con el solo incumplimiento del título, cuando este está vencido, el portador ya esté legitimado a iniciar una demanda, un reclamo judicial a cualquier firmante del título y sin tener que cumplir con el protesto, como tampoco realizar cartas documentos. ¿Sí? Pero se tienen que literalizar en el título. Se debe decir, pagaré sin aviso y sin protesto a fulano de tal por la suma de pesos tal. ¿Sí? Porque si no están esas cláusulas, para poder reclamar a los obligados de regreso, tiene que haber cumplido con el protesto. ¿Sí? Si no, solamente el reclamo va a ser solo y únicamente al obligado principal, porque él se libera solo por prescripción, no por caducidad. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, muchas gracias. Gracias, No, profe. por favor. Muy amable, sí, claro. Bien, entonces, eso entonces es el tema así de solidaridad, ¿sí? Después tiene lo que es la diferencia, ¿no? Lo que es de la solidaridad cambiaria con la solidaridad del derecho común. La primera diferencia que tienen, ¿sí?, es el tema de los vínculos. ¿Por qué? Porque en el derecho cambiario decíamos que hay una pluralidad de vínculos. En cambio, en el derecho común no hay una pluralidad, sino de que el vínculo es uno solo. Hay un solo contrato. La segunda diferencia es la naturaleza jurídica. Porque en cambiario, la solidaridad o el fundamento de esa naturaleza es legal. El mismo decreto dice que todos los firmantes son solidariamente responsables frente al tenedor del título. En cambio, en el derecho común, ese fundamento de naturaleza jurídica puede ser legal o convencional. Uno en un contrato puede pactar la solidaridad. No, perdón, ¿el aval no sería también convencional en algún punto? No, ¿por qué?
Porque no es la solidaridad que se establece ahí no es legal, sino que se puede convenir, puede existir o no. No, pero los endosantes también pueden existir o no. ¿Sí? Una cosa es de que pueden existir o no, otra cosa es que vos no podés pactar cómo vas a responder. Ah, bien. ¿Sí? Aprovechando la pregunta de Ernesto, perdón. El avalista, para reclamarle al avalista, ¿también requiero el protesto, incluso siendo el avalista Clase de aval aval que del tengas. principal? Os digo, depende de la clase de aval que tengas. Vos tenés dos clases de aval, aval principal y aval de regreso, porque el aval ocupa el mismo rol que su avalado. Si está frente a un aval principal, y no hace falta, porque se libera únicamente por prescripción. Pero si el aval es de regreso, sí. Perfecto. ¿Sí? Vos siempre pensás, ¿sí?, que el aval ocupa el mismo lugar que su avalado, el mismo rol y lugar. Entonces, si su avalado es obligado de regreso y se libera por caducidad y necesitas el protesto, para el avalista lo mismo. Muy bien, gracias. ¿Sí? No, de nada. Entonces, ojo en esto, no te confundas el tema de que si puede existir o no el aval, los endosantes. Acá estamos hablando de pactar la responsabilidad. Ustedes saben que la responsabilidad puede ser, ¿sí?, solidaria o mancomunada. ¿Sí? Acá, en derecho cambiario, no existe, ¿sí?, la posibilidad de que alguien responda solamente por su parte, como es el tema de mancomunado. ¿Sí? Eso es el derecho común. ¿Sí? Acá, si vos firmaste como avalista, como endosante, ¿sí?, o como aceptante o liberador, siempre la responsabilidad va a ser solidaria. No hay ninguna manera en que sea mancomunada. En cambio, en el derecho común podemos hacer un contrato y pactar que esa obligación sea mancomunada o solidaria. Por eso el fundamento o la naturaleza de la solidaridad en el derecho común puede ser legal, ¿sí?, que ya esté establecido en la ley, o por el contrario, convenido y pactado por las partes, por la autonomía de la voluntad. En el derecho cambiario no existe eso, sí o sí y únicamente es legal. ¿Sí? Otras diferencias, que eso viene más con el tema del pago y demás, es el efecto, ¿sí?, extintivo, ¿sí?, de esa prescripción, ¿sí?, liberatoria. ¿Por qué? Porque en el derecho cambiario, por la autonomía, solo afecta en forma independiente a los sujetos. Es decir, para algunos se liberaron por prescripción, pero otros no. Como les decía, el obligado principal tiene una prescripción de 3 años y los obligados de regreso de 1 año. ¿Sí? Entonces puede ser que para algunos esté prescripto, pero para otros no. Es independiente ese reclamo. En cambio, para el derecho común, la solidaridad del derecho común, el efecto prescriptivo de la acción abarca a todos. Si el contrato está prescripto, prescribió para todos los obligados o todos los deudores de esa obligación. Y la otra diferencia, sí, que son las cargas, porque en el derecho cambiario, para poder reclamar a los obligados de regreso, es necesario el cumplimiento de la carga sustancial. En cambio, en el derecho común no existe eso. Y la última diferencia, que se ve más que nada en el caso de la responsabilidad, no tanto en la solidaridad, sino la responsabilidad del derecho común y el derecho cambiario, si es que la responsabilidad en el derecho cambiario, ¿sí?, esa responsabilidad siempre es solidaria. Siempre, tanto en la esfera interna como externa. ¿Saben a qué hago referencia con la esfera interna y externa? Bien, en la esfera externa es mirando al acreedor, al tenedor legítimo. Y la interna
es entre los obligados. Es decir, que en el derecho cambiario, ¿sí?, el obligado frente al tenedor legítimo está obligado a pagar la totalidad porque es solidario. No le puedo pagar mi parte, tengo que pagar todo. Y una vez que pagué, tengo la posibilidad de reembolsarme, de repetir lo pagado también por la totalidad de lo que pagué. La responsabilidad en el derecho cambiario, tanto interno como externo, ambos son solidarios. Yo al tenedor legítimo le pagué 100, me voy a reembolsar frente a los otros obligados también por el 100. Yo quiero recuperar todo lo que pagué, ¿sí? Entonces, es solidario. En cambio, en el derecho común, esa responsabilidad externa frente al acreedor sí es solidaria. Yo le tengo que pagar todo. Pero la repetición, ¿sí?, ahí es mancomunada. No es solidaria. En el derecho común estoy hablando, ¿eh? Bien, entonces todo eso es el tema, sí, de esta solidaridad, tanto del derecho común, del derecho cambiario, los fundamentos, la crítica, ¿sí?, que hace justamente Héctor Cámara a esta responsabilidad in totum, ¿sí? No se olviden de ver lo que estableció y lo que grabó Fabiana Canti, ¿sí?, que seguramente se va a subir al campus, ¿sí? No dejen de leer el artículo 51 del decreto, no sé si lo tienen ahí o no, ¿sí?, para hacer alguna pregunta. ¿Alguna duda de esto? No, Natalia dice que no, ¿sí? Entonces, para poder entrar mañana, ¿sí?, Fue al muy tema claro. de... Fue Mejor muy así. claro. Mejor así. Para poder entrar mañana con la profe que les toque de acciones. Vamos a hacer un cuadro ahora de acciones, ¿sí?, para ubicarnos. Esto es bolilla 8. Vamos a hablar del reclamo, justamente, eso es lo que son las acciones, ¿sí? Y el reclamo se va a dividir en dos. Uno, lo que es el reclamo judicial, y el otro es el reclamo extrajudicial. Yo les voy a dar el cuadro completo, pero vamos a ver, nosotros no vamos a tomar el reclamo extrajudicial, porque no se requieren abogados ni demás. ¿Qué es el reclamo extrajudicial? Este reclamo extrajudicial se divide en dos. Uno es el cobro amigable. Es decir, llamamos por teléfono, mandamos una carta documento y nos pagan. Evitamos ¿Ese la es el demanda. judicial o el extrajudicial, perdón? Extrajudicial. El reclamo, decía, puede ser de dos maneras. Uno es el judicial y el segundo es el extrajudicial. Este extrajudicial se subdivide en dos. Uno es el cobro amigable. Ya sea que llamamos por teléfono, nos presentamos en el domicilio, mandamos una carta documento y nos pagan, ¿sí? Y el otro, el reclamo o recurso extrajudicial, es la letra de resaca. Se llama letra, pero puede ser cheque, puede ser un pagaré, lo que sea. Si es volver a documentar en otro título valor esa deuda con más los intereses correspondientes. Igual eso no se toma, pero para que les quede el cuadro completo. Entonces, ese es el reclamo o el recurso extrajudicial, mediante el cobro amigable y la letra de resaca. Ahora, el primero que dijimos, que era el recurso o el reclamo judicial, ese sí lo tomamos. Y ese recurso o reclamo judicial se subdivide en dos.
Primero, lo que son las acciones cambiarias. Y segundo, acciones extracambiarias. ¿Sí? Porque ustedes, como bien saben, es la misma obligación documentada 2 veces. Entonces, el portador del título, el tenedor legítimo, puede elegir qué reclamo va a iniciar por qué derecho, dependiendo de que más le convenga. Si no puede iniciar los dos juntos, si en algunos casos se debe reclamar uno, o acciones cambiarias o extracambiarias. En algunos casos vamos a ver que hay otros casos donde sí puede reclamar una acción, uno puede mezclar una acción cambiaria con una extracambiaria, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones cambiarias? Primero, acción directa, que es la acción que se dirige contra el obligado principal. Segundo, acción de regreso, que se dirige contra un obligado de regreso. Y esta acción a la vez se subdivide en dos. Una es anticipada y otra es a término. Anticipada, si es la posibilidad de reclamar antes del vencimiento, lo van a ver bien mañana, si son casos taxativos que están regulados en el artículo 47 del decreto, ¿sí? Y cuando decimos la acción de regreso a término, que es al vencimiento, que es el principio general. Y la tercera acción, que es la acción de reembolso. Esas son las acciones cambiarias que tenemos. Acción directa, de regreso, anticipada o a término, y de reembolso. ¿Sí? Esta de reembolso se subdivide en dos. Uno es directa por reembolso. Si yo quiero reembolsarme de un obligado principal, se llama directa. Y la otra, que es reembolso por ulterior regreso. Que a veces la nombramos directamente como acción de reembolso solita, que va para los obligados de regreso. Es decir, si yo quiero recuperar todo lo que pagué frente a un obligado principal, voy a iniciar la acción directa por reembolso. En cambio, si quiero recuperar todo lo que pagué frente a un obligado de regreso, es la acción de reembolso sola o acción de reembolso por ulterior regreso. ¿Sí? Que tiene sus características, su prescripción y demás aparte, ¿sí? Que la directa. Eso entonces es el cuadro de acciones cambiarias. Vamos a las extracambiarias, o sea, mañana van a explicar todo, es decir, legitimado activo, legitimado pasivo, condición de procedencia, objeto económico y prescripción de cada una de estas acciones que nombré. ¿Sí? Ahora, acción extracambiaria. Es decir, que vamos a iniciar una acción judicial, pero nos vamos a basar sobre en el derecho común, no en el derecho cambiario, por eso es extracambiaria. Son 4 acciones. La primera que tenemos es la acción causal. Acá vamos a reclamar el contrato, ese negocio jurídico que unió a los sujetos. Segundo, acción de enriquecimiento sin causa. Tercero, daños y perjuicios. Y cuarto, la acción de contribución. Si esas son las únicas acciones extracambiarias que vamos a ver. Y ahí tienen el cuadro, ¿sí? De todas las acciones o reclamo judicial, extrajudicial y dentro de lo judicial todas esas acciones. ¿Alguna duda? Nada, ¿sí?
Bien, entonces, digo, no dejen de ver, seguramente que ya Guille va a habilitar el tema en el campus del video de solidaridad, más que nada que lo dio Fabiana, ¿sí? Porque ella tendría que haber dado el tema de la clase, pues ahí lo van a tener, además de leer el artículo 51 del decreto ley, y de Graciela Polonia, el capítulo primero, que es el tema de estos fundamentos de la solidaridad, que fue toda la clase que les di, ¿sí? Y que tengan presente para mañana este cuadro de acciones, que es el que van a empezar a desarrollar, ¿sí? Así que, bueno, si no tienen ninguna duda, hasta acá llegamos. Igual estoy en el grupo, cualquier cosa me escriben ahí. Gracias, profe. No, de nada, por favor. Gracias. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, No, ¿toda la semana sí. va a haber clase? Toda la semana, Perfecto, gracias. sí, sí, porque si no, no llegamos al 6. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor, nos vemos, Natalia. Chau, chicos, estamos en el grupo cualquier cosa. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.